Bien, ¿qué tal, Flor? Muy buenas tardes, espero que esté muy bien. Vamos a iniciar de una vez, ahora para aprovechar así bien el tiempo al máximo, ¿verdad? Esta es nuestra tercera semana de estadística. Los profe, Hola, buenas tardes. Vamos a ver qué es lo que tenemos para... Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la distribución de frecuencias agrupadas en intervalos, ¿verdad? Eh, este tipo de distribución se utiliza cuando una tabla es demasiado grande o una población, o sea, el número de datos es demasiado grande, ¿verdad? 30, 40, 80, etcétera. Entonces, para no hacer una gran tabla, que sería demasiado larga, que sería un trabajo más pesado, se utiliza este tipo de distribución, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso? Bueno, lo que ya ha dicho, ¿verdad? Se utiliza cuando se desea presentar en forma de resumen la información, de preferencia si la población o el número de población, que es el número de datos, es, es muy grande, ¿verdad? Pues el número de datos que se representa con la letra N es el número de datos o la población, y se conocen únicamente al contarlos uno por uno y al ordenarlos, ya sea de forma ascendente o descendente, que eso lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? El rango es la cantidad de números desde el primero hasta el último. En total, cuántos números pueden llegar a ver, ¿verdad? Eh, que para eso, bueno, en total, ¿verdad? Para eso se utiliza el número mayor de la tablita y se le resta el número menor, y eso se le llama rango, ¿verdad? Qué tanta distancia hay o qué tan grande es la tabla. Después se forma algo que se llama el número de grupos, que se utiliza la regla de Sturges, un estadístico, ¿verdad? Que él determinó con una operación que para formar la tablita se utilizaba eso, ¿verdad? El número que sale de ahí, utilizando el rango y el número de datos, va a ser el número de filas que va a tener la tabla. Normalmente el número que sale de esta operación es el número de filas puras, y se le agregan otras dos filas por los títulos y por los totales, o sea, son dos extras, pero son extras para nosotros, ¿verdad? Pero puras son las que da la... Por eso se utiliza esto, ¿verdad? 1 más 3.322, ese número siempre va a estar ahí. Se utiliza la tecla log, o sea, el logaritmo, y la n es el número de datos. Se mete esto a la calculadora con esto. Y si el número de datos es 100, bueno, se pone 100 acá. Si el número de datos es 80, ¿verdad? Pues se pone el 80 acá. Este número, esto de acá para acá, no cambia. Eso sí no va a cambiar. El único que cambia es el número de datos, ¿verdad? Que eso se le llama número de grupos o agrupación. La amplitud, aquí es donde se hace más pequeña una tabla, ¿verdad? Es el ancho de números que se escriben en cada fila, ¿verdad? De un número a otro, cuántos hay entre ellos, ¿verdad? Eh, Eso se hace para que la tabla no sea exageradamente grande, ¿verdad? Porque pues hay datos demasiado grandes, ¿verdad? Entonces, por esa razón, eh, se utiliza la amplitud, que para sacar la amplitud se utiliza el rango más el número de grupos, o sea, haciendo esto, y ahí el número que nos salga va a ser la amplitud, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y pues por último, la marca de clase o punto medio, que también así se le llama, es el valor medio. Es como nuestra frecuencia absoluta, vamos a decirlo así, solo que para eso se hace esto, ¿verdad? XY, o sea, es el marca de clase o punto medio, es como la frecuencia absoluta, pero así esta es la que se utiliza para esto, ¿verdad? Eh, de manera general se utiliza el límite inferior, ¿verdad? Más el límite superior dividido 2.
Normalmente yo recomiendo que ese paso o esa operación se hace solo en la primer fila. De ahí para abajo se le va sumando el número de amplitud para ahorrarse de tiempo y para ahorrarse tanto procedimiento. No es escrito, es más manual con calculadora, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que se va a hacer. Digo, insisto, este número 1 más 3.322 logaritmo no va a cambiar. El único que cambia, hola, buenas tardes, es el número de datos: 80, 40, 100, 200, etcétera, ¿verdad? La distribución de frecuencias la distribución de frecuencias agrupadas en intervalos, el número de datos exagerado que pueda haber es desde 20, no, vamos a ver, puede ser desde 15 en adelante, ¿verdad? Porque si hay 10 datos, para eso se le llama serie simple de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, desde 30 en adelante se usa la frecuencia de distribución de frecuencias agrupadas en intervalos, ¿verdad? Entonces, bueno, estas cosas que están con verde son nuestras referencias que vamos a utilizar para hacer pues un procedimiento que a continuación lo vamos a ver, ¿verdad? Primero se hace eso, después se ordenan los datos y después ya se hace la tabla. Voy a utilizar el mismo ejemplo que vimos la semana pasada con la distribución de frecuencias simples y nos vamos a dar cuenta que el ancho o la tabla, porque la tabla de la semana pasada incluso me llegaba hasta acá, se pasaba, casi no me daba la diapositiva. En este caso va a ser más pequeña por estar agrupadas en intervalos o en grupos. Bien, entonces, dicho de otro modo, vamos a vernos. Bueno, primero vamos a ordenar nuestro ejemplo. Este es el mismo ejemplo de la semana pasada. ¿Qué cambia? Que acá bueno, perdón, cometí un error, que dije que XY era como la frecuencia absoluta. Bueno, me equivoqué en eso, porque la XY es como X en la distribución de frecuencias simples, ¿verdad? La frecuencia absoluta sí va a estar, pero depende de los intervalos, ¿verdad? Ya no depende de lo que se ordena, ¿sí? Bueno, la frecuencia acumulada porcentual, ¿verdad? Y la frecuencia relativa. No, pero la frecuencia acumulada, FA, lo puse dos veces si quieren. La frecuencia relativa y la frecuencia acumulada porcentual, ¿verdad? Dice realizar el cuadro estadístico de forma ascendente, ¿verdad? Eso no va a cambiar, solo cambió porque la semana pasada aquí decía X, bueno, intervalo X, y en la semana pasada solo decía X, FA, bueno, FA, FR y FA porcentual, ¿verdad? Y aquí en este ejemplo ya no vamos a utilizar nombres, sino puros símbolos, para proceder este tema. Entonces, bueno, pues esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Lo que se va a ordenar, ¿verdad? Tenemos que contar del más grande al más pequeño, que así es como lo vamos a trabajar. Pero la diferencia de la semana pasada con esta semana, a pesar que es el mismo ejemplo, tiene otras condiciones. Bueno, aquí están los datos con colores para diferenciarlos. Pero la diferencia de lo de la semana pasada con esto es que la semana pasada toda la tabla estaba con negro, ya ordenado. Ahora, ¿por qué le puse color al primer dato, que es el más grande, bueno, el más pequeño, perdón? ¿Y por qué le puse color al dato más grande? Porque con esos dos números, 48 y 95 respectivamente, no es que siempre sea 48 y 95, en este caso pues así fue, ¿verdad? Puede ser que el más pequeño sea 100 y el más grande sea 500, también no hay problema. Esos dos me van a servir para sacar el rango para poder hacer lo demás de la tabla, ¿verdad? Entonces, bueno, esto no es tan, por decir, tanto me voy a entretener en eso, ¿verdad? Solo me voy a enfocar en estos dos números, que esta tableta la voy a pasar a la otra diapositiva porque también va a servir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, seguimos hablando de los 32 salarios, ¿verdad? Pero ahora vamos a trabajar la distribución de frecuencias agrupadas en intervalos y se van a dar cuenta que va a ser más pequeña la tabla, ¿verdad? Entonces, primero, antes de crear la tabla, hay que hacer algunas cosas para poder crear la tabla, porque si no se tienen esas cosas, no se puede crear la tabla. Entonces, bueno, el rango
Bueno, aquí no puse la tablita, pero el rango va a salir del número mayor menos el número menor. Bueno, el número mayor era 95 y el número menor en la tabla ya ordenada era 48, ¿verdad? O sea que hay un rango de 47 números, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Para sacar la amplitud. Bueno, después vamos a sacar el número de grupos a formar en intervalos, o sea, cuántos intervalos van a haber, ¿sí? Para eso vamos a utilizar esto, ¿verdad? Y esto vamos a hacerlo así. Vamos a ver si tengo abierta la calculadora, que creo que no. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, esto se mete a la calculadora 1 más 3.322. La calculadora tiene una tecla que se llama log. Hay dos teclas, log y ln. Log es logaritmo y ln es logaritmo natural. No es lo mismo, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. 32 porque según nuestra definición decía 32 salarios. Entonces estamos trabajando con un número de reglas, pero el número 32 puede cambiar, pueden ser 20, 40, 50, etcétera. Bueno, aquí tengo la calculadora, ¿verdad? Entonces metemos esto, 1 más 3.322, ¿verdad? Acá está la tecla log, bueno, la oprimo, 32 y le voy a dar igual. Aquí no voy a aproximar nada porque aquí 6.0, 6. ¿Verdad? Si aquí hubiera dicho, bueno, solo para como mencionar, si aquí dice 6.0 o 6.1, 6.2, 6.3 o 6.4, sigue permaneciendo el 6. Pero si ya acá sucede que dice 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, ahí sí lo aproximo al siguiente número entero, que sería 7. ¿Verdad? Son las reglas de aproximación. Por lo tanto, como dice 0, no pasa nada, no se va a aproximar nada. ¿Verdad? Muy bien. Número de grupos, vamos a formar 6 intervalos, ¿verdad? Que ese no es el número de filas que va a llevar la tabla, no, sino que van a ser el número de intervalos que van a existir en nuestra tablita. Bueno, ahora, la amplitud, ahora sí, ¿cómo se saca la amplitud? Utilizando el rango, que ya lo tenemos, dividiéndolo entre el número de grupos o número de intervalos, ¿verdad? Que va a ser así, ¿verdad? 47 dividido 6 nos da 7.8. Aquí sí lo aproximé. Y este número va a ser el número de filas que va a llevar la tabla. Y adicionalmente a eso, son 8 filas con todos y sus intervalos, ¿verdad? Pero le vamos a agregar 2 más por los títulos y por los totales. O sea que van a ser 10 filas en total. Pero originalmente 8. 2 adicionales, 10. Y así sucede para todos. Si fueran, la amplitud fuera de, vamos a ver, 6, le agregamos 2, otros 2 para por los títulos. Oh, no, perdón. No, ya me recordé. Es que a veces se me pasa por alto. Este número que es 6, perdón, recopilando la info, este número va a ser, ese 6 va a ser el número de filas que va a tener la tabla. Si le agregamos 2 filas más, son 8. Olviden eso de 10. Bueno, esta amplitud es la que me va a servir para saber qué tan ancha va a ser el intervalo. Para eso sirve. Entonces, son 6 filas puras de los intervalos y más 2 del títulos totales, 8. Bueno, si fueran 4, si hubiéramos tenido otro número de datos, si nos hubiera dado 4, le sumamos 2, son 6. O sea, son 6 filas en total, o sea, a nivel general, ¿no? 6 solo entre intervalos, ¿sí? Miren, entonces ya con esta información que tenemos acá, ¿verdad? El rango solo me sirvió para sacar la amplitud, ¿verdad? ¿Qué es en qué me voy a enfocar, en qué me voy a interesar? En este 6 y en este 8, ¿verdad? Entonces, bueno, pregunto, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno,
Entonces 6 y 8, 6 va a ser el número de grupos, el número de intervalos, ¿verdad? O el número de filas, más 2 extras que le vamos a agregar por las cosas que ya dije, ¿verdad? Y 8 va a ser la amplitud que nos va a servir a formar los intervalos, ¿verdad? Porque los intervalos no salen de la mano, sino salen de ayudándonos con esto, ¿verdad? ¿La amplitud siempre va a ser 8? No, la amplitud puede cambiar, ¿verdad? Puede llegar a cambiar, va a depender de cuál sea el número de rango, va a depender de cuál sea el número de grupos a formar, y de ahí va a salir la amplitud. O sea, eso puede variar, ¿verdad? No crean que siempre va a ser 6, siempre va a ser 8, no, eso puede cambiar respectivamente, ¿verdad? Eso sí lo digo para que lo tengan presente. Bueno, entonces dicho esto, ahora sí ya puedo formar mi tablita. Aquí tengo ya todo está ordenado, aquí está 48 y 95. ¿Por qué puse esto aquí? Porque esta tabla me va a servir, sí, me va a servir bastante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esto, lo que ya había dicho. Entonces, dijimos de que, bueno, vamos a escribirlo por acá. No lo puse aquí, pero lo voy a poner con un lapicito. Dijimos que, bueno, esta NG significa número de grupos, dijimos que iba a ser 6. Y la amplitud dijimos que iba a ser de 8. Esos dos números van a servir. Ahora, si contamos, primero voy a quitar si contamos omitiendo los títulos, son 1, 2, 3, a ver, 2, 4, 2, 4, 6, sin contar esta fila, y sin contar esta fila son 6, o sea, se cumplió, ¿verdad? Si le agrego otras dos filas que son los títulos de acá, y el total o las filas de los totales son otros dos que son 8, ¿verdad? Este de arriba no serían 9, bueno, acá tengo 9, pero obviamente porque como estos acá en compu, el título no lo puedo poner afuera de una tabla porque se miraría feo, ¿verdad? En mi caso son 9, pero realmente cuando se hace a mano, ¿verdad? Son 8, ¿verdad? 6 de los intervalos y más 2 de los títulos. ¿Y de dónde salió el 48 y el 56? Pues ahorita vamos a ver eso. Bueno, el primer número, que es el más pequeño, ¿verdad? Que aquí ordenamos del más pequeño al más grande, es el 48. ¿Cuál es la amplitud? 8. Entonces a 48, que es el primer número, le vamos a sumar 8 y nos va a dar 56. Este es guión, no es menos, ¿verdad? Y ahí está mi primer intervalo, de 48 a 56, ¿cuánto hay, verdad? Luego ese 56 se copia y le vuelvo a sumar otros 8, son 64. Luego copio el 64 y le vuelvo a sumar la amplitud, que sería 8, y me va a dar 80. Copio el 80 y de 80 le sumo 8, va a ser 88, ¿verdad? Y de 88 lo copio y 88 más 8 son 96. ¿Cuántos números son aquí? ¿Cuál es el último número? 95. Aquí está 96. ¿Estará malo si se me pasa? No, no está mal. No hay ningún problema. Y ahí está. Que el primer número le llama límite inferior y el segundo número se le llama límite superior, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, ¿cómo sacar estos números de acá? Bueno, esos números van a salir utilizando, esto se le llama marca de clase o punto medio, ¿sí? Vamos a tomar solo esto, lo vamos a hacer solo en la primera fila, todo el procedimiento. Ya lo demás utilizamos la amplitud para poder realizar. Bueno, vamos a quitarlo. Entonces, límite inferior 48 más límite superior, aquí dice 56. Bueno, le doy igual, lo divido entre 2 y ¿qué me va a dar? Que me va a dar 52. De ahí sale ese 52. Lo demás podríamos hacer lo mismo, 56 más 64 dividido 2 nos va a dar 60, pero hay un truco, hay una clave más, una vía más fácil. A 52 súmenle 8 y me dicen cuánto es, y se van a dar cuenta que solo utilizando desde la segunda fila para abajo utilizamos la amplitud.
¿Cuánto sería 52 más 8? Bueno, 60, exacto. Y aquí está, ahí está el 60. Ahora, 60 más 8, 68. 68 más 8, 76. Bueno, y así. Y ahí está. El punto medio es como que el número medio, el valor medio que hay entre el intervalo, ¿verdad? Nada más, ¿sí? ¿Por qué seas de la segunda fila para abajo? ¿Por qué se le suma 8? Bueno, se le suma 8 porque esa es la amplitud. Si la amplitud fuera 10, pues sumaría 10, ¿verdad? Claro eso. ¿Por qué hago eso yo? Bueno, porque para no venir y sumar 56 más 64 divididos en cada fila, porque eso sería como que llevarse más tiempo, entonces esa es la vía más rápida. De la segunda fila para abajo sumarle la amplitud. Y si comprobamos 88 más 96 dividido 2, me va a dar 92. Y ahí está. Ese es el punto o la marca de clase o punto medio. Ahora, la frecuencia absoluta que sí va a aparecer, pero la frecuencia absoluta, ¿sí? Ojo, no, y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No es una serie, una distribución de frecuencia simple. La frecuencia, aquí 48, 3, no. Bueno, porque aquí tenemos un intervalo de 48 a 56. ¿Cuántos números hay? Entonces, eso es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Para eso voy a utilizar, no, mejor el rojo, que se mira más. Entonces, de 48 a 56, ¿cuántos números hay? Bueno, vamos a contar. Aquí hay 1, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero dice de 48 a 56. Como el número 56 no está, solo cuento hasta donde esté, hasta donde llegue, que no se pase. El 58 no lo puedo contar, ¿verdad? Y ahí está, va. Entonces, ahí de 48 a 56, bueno, 55, pero aquí se pone 56, no 55. Hay 7 números, ¿verdad? Hay 7 números, ¿verdad? Nada más. Ahora, dice de 56 a 64, ojo, no puedo agarrar el 55 otra vez y contar, desde 55, porque dice de 56, no puedo agarrar de 56 en adelante, tengo que agarrar el siguiente. Si no está 56, 57 no está, bueno, desde 58 hasta 64. Si 64 no está, el que le antecede, o sea, el anterior o el que casi le llegue, no el siguiente, porque si no se pasa, ¿verdad? Desde 56 a 64, en este caso no hay 56, pero si hay 58, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí sí hay 64, aquí sí es exacto, ¿verdad? Y ahí está. Y hay 7 datos, como aquí lo indica, ¿verdad? Luego dice de 64 a 72. Pero no puedo contar desde el último 64 porque ya lo había contado. Si no, ahí me va a dar problema, ¿verdad? Ahí me puede dar un poco de problema eso. Entonces, a la hora de hacer la suma de la frecuencia absoluta me puede dar problemas. Son 32 empleados. Si yo cuento desde 64 hasta 72 o hasta donde llegue, ¿verdad? No me van a dar 32 empleados, se me va a pasar. Entonces ese es un problema muy importante que no tiene que suceder. Bueno, de 64 a 72. El 64 ya lo conté. Me sigo con el siguiente. No hay 65, 66. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va. Pero como dice 72, no puedo agarrar el 75 porque se pasa de 72 hasta donde llegue. En este caso 70. Que 72 es un rango, ¿verdad? Es un grupo, una agrupación. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está, 6. Y ahí está. Luego dice de 72, ¿verdad? A 80, ¿sí? Entonces, 72 no está. 70 no lo puedo agarrar porque dice de 72 a 80. Está entre eso, entre ese rango, ¿verdad? De 72 a 80. Entonces,
No hay 72, no hay 73, no hay 74, pero sí hay 75, de 72 a 80. En este caso desde 75. Ay, mire, y no se puede poner aquí desde 75 a 80. No, por la amplitud. Porque estos números, bueno, el primero ya estaba ahí 48. 48 más 8 son 56. Hay que respetar lo que medí, la suma que hice con la amplitud. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Verdad? Entonces, desde 72 a 80, bueno. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? 5. 5 datos o 5 números. O 5 personas tienen un salario entre 72 a 80 quetzales. Así, para más específico. Y ahí está. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Luego, de 80 a 88. El 80 ya lo agarré, ya lo conté, o sea, no lo puedo volver a contar. Entonces, de 80 a 88, solo hay 88, entonces solo tacho el 88. ¿No? Un dato, o sea, una persona tiene un salario de 80 a 88 quetzales, o sea, una persona, porque los que reciben 80 ya se contaron, estaban en el intervalo anterior, ¿verdad? Entonces no se vuelven a contar, ¿verdad? Luego tenemos de 88 a 96, el 88 ya fue tomado con el siguiente número, 89 no hay, 90, ¿verdad? De 88 a 96 quetzales, ¿cuántas personas reciben en ese promedio de salario? Entonces 88 ya lo conté, entonces desde 90 hasta 96 dice exagerado, pero aquí llega hasta 95, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí está, 6. Si hacemos la suma nos tiene que dar 32, porque no estamos hablando de 32 empleos, no nos puede dar ni más ni menos, ¿verdad? Entonces 7 más 7 más 6 más 5, bueno, 7 más 7 son 14, 6 más 5 son 11 y 1 más 6 son 7, vamos a ver, 7 más 7 serían 21 y 21 más 11, 32. Bueno, y ahí está. Y día de la tercera columna en adelante se hace lo mismo que hacíamos la semana pasada, o sea, eso no va a cambiar, no va a tener un cambio tan radical, ¿verdad? Pero obviamente vamos a recordar cómo se hacía. ¿Cómo saco la frecuencia absoluta? Bueno, el primer número, en este caso 7, bueno, solo lo copio. Para sacar el segundo, le sumo esto, 7 más 7, 14, 14 más 6, 20, 20 más 5, 25, 25 más 1, 26, 26 más 6, 32, y lo que hablábamos la semana pasada, tiene que coincidir, ¿verdad? Con sí o sí tienen que ser exactamente iguales. Si aquí dijera 34, algo se hizo mal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Frecuencia relativa, ¿cómo la saco? Bueno, la frecuencia relativa va a ser igual a la división de vamos a ver, frecuencia absoluta dividido el número de datos, que son 32, o sea, digamos 7 dividido 32 multiplicado por 100, que es el 100%, ¿verdad? Nos va a dar, vamos a ver, vamos a usar la calculadora, ¿verdad? Entonces sería 7 dividido 32, ¿verdad? Por 100 nos va a dar 21.8. ¿Qué fue lo que dijimos? Que si después del entero, después del punto decimal había 5, 6, 7 u 8, se aproxima. Aquí lo aproximé a 22. Mejor aquí lo dejé más exacto, fui un poco más específico, más exacto, ¿verdad? 22, ¿verdad? Luego aquí otra vez, ¿verdad? 7 dividido 32 multiplicado por 100, otra vez me va a dar 22, ¿verdad? 6 dividido 6 dividido 32, ¿verdad? Multiplicado por 100 nos va a dar 18.75, bueno, 18.7. Como dice 7, se aproxima 19. Era 18, se aproxima al número siguiente, ¿verdad? Que sería, en ese caso sería 19. Bueno, y pues así nos vamos con cada
número. 5 dividido 32 multiplicado por 100, ¿verdad? Lo voy a hacer acá por si aquí hay aproximadamente 5, pero dividido 32, ¿verdad? Aquí de una vez multiplicado por 100 nos va a dar 15. Vamos a ver, bueno, aquí no lo aproximé, pero se podría haber, aquí lo hubiera podido aproximar, pero bueno, lo dejé como 15. Tenía que haberlo aproximado, bueno, lo dejé como 15, ¿verdad? Luego tenemos el otro, que sería 6 otra vez. Bueno, dividido 32 multiplicado por 100 me va a dar 19, ¿verdad? Y luego hacemos la suma. Aquí les voy a mostrar, bueno, voy a hacer una configuración. Es recomendable en una calculadora científica, para ser más exactos, utilizar fix, la tecla fix, la tecla modo. Aquí se busca la palabra fix, aquí se apacha el 1, ¿verdad? Y aquí dice de 0 a 9 cuántos decimales quieres. Solo quiero, vamos a ver, en este caso, como quiero números exactos, quiero, bueno, voy a ponerle 0, ¿verdad? Entonces voy a sumar todo, ¿verdad? 22 más 22 más 19 más 15, ¿verdad? Más 3 más 19. Esto nos va a dar 100 de una vez. Si le quito el fix, le voy a quitar el fix, le voy a poner el modo normal. Bueno, aquí me da 100. Si aquí me hubiera dado 99.99, voy a demostrar esto, 99.99, ¿sí? Se supone que tiene que dar 100. Entonces le voy a dar igual acá. Voy a utilizar mi tecla fix 1 y acá 0. Bien, lo aproximo de una vez, porque este aproxima es 100. Entonces si da 99. Miren, pues si da 99.99, 99.98, 99.97, 99.96 o 99.95, de una vez aproxima 100. Pero ¿qué pasaría si la suma diera 99.90, ¿verdad? No, 99.80, vamos a ver, 99.40, por decir algo, ¿verdad? Sería 99, entonces ahí habría cometido un error, ¿verdad? Nada más. Bueno, y aquí pues lo mismo, ¿verdad? Para sacar este dato utilizo esta columna, ¿verdad? 7 dividido 32 multiplicado por 100, ¿verdad? Siempre aproximando, y aquí al final nos tiene que dar 100. Voy a hacer el último solo para ver una cosita que tal vez suceda. Te voy a pasarme para acá, pasar la calculadora para acá. Entonces bueno, que aquí 32 dividido 32 es 1 y multiplicado por 100 me va a dar 100. Y ahí está. Y listo. Y ya, miren, si se dan cuenta, ¿verdad? La tabla de la semana pasada era una gran tabla. Esta de esta semana es una tabla más pequeña, por la razón de que se trabajó en intervalos. Normalmente cuando los datos son muy grandes, 32, ¿verdad? O 30, 40, 50, 80 en algunos casos, se recomienda hacer este tipo de distribución, ¿verdad? Se puede hacer de las dos, porque la semana pasada hice la otra y esta semana pues hice esta, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Muy bien, y así es como se hace una tabla, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, pregunte. Si no entendieron algo, pues pregunten, ¿verdad? Y con mucho gusto regresamos. Flor, Rocío, ¿alguna duda? ¿No? Lo último, ¿cuál último? Más específico, lo último, pero específicamente
esta columna. Bueno, ¿de dónde sale esto? Bueno, utilizo esta columna, los números de esta columna, los divido dentro de... Ok, sí. Va. Para poder operar esto, la frecuencia acumulada porcentual, utilizo los números de la frecuencia acumulada, o sea, es todos estos números, ¿verdad? Y en cada fil respectivamente, ¿verdad? Entonces 7 lo divido entre el número de datos, en este caso son 32. 7 dividido 32 y lo multiplico por 100. Y lo que me salga, lo pongo acá, ¿verdad? Y así lo hago con todos los números. Vamos a hacer la mejor visualmente, porque solo hablado pues es más difícil de comprender, entonces tampoco quiero hacer eso. Bueno, por ejemplo, aquí voy a utilizar esta columna, el primer número son 7, ¿verdad? Dividido 32, que es el número total de datos, multiplicado por 100, le doy igual, y aquí me va 22. Ya está aproximado porque la función que estoy utilizando, que es fix2, fix, que es arreglar. Sí, exacto, como la anterior. Exactamente. Y pues ahí está. Y para sacarla de aquí, pues utilizo los números de esta columna, ¿verdad? Y nada más, ¿no? Y ahí estamos. Acuérdense, el número de grupos es el número de filas que se van a utilizar, ¿verdad? Son 6 para los intervalos, o para de aquí para acá son 6 filas, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Y le agregamos 2 por los títulos de acá y los títulos de acá, ¿verdad? Entonces son 8, ¿verdad? Si el número de grupos fuera 8, si le agrego otras 2, son 10, ¿verdad? Y la amplitud no siempre, la amplitud sirve para sumar. Bueno, el primer número va acá, que es el límite inferior, ¿verdad? Le sumo 8, me va a dar 56. Ese 56 lo voy a poner acá, sumo 8, 64. Ese 64 lo paso para acá, sumo 8, 72, y así sucesivamente. Es como en zigzag. Para sacar esto dijimos de que era solo en la primera columna, en la primera fila. Límite inferior más límite superior dividido 2, que es el punto medio. Es como el promedio del intervalo. 48 más 56, creo que va a dar 104 o 102, no recuerdo. Divididos me va a dar esto. Y de ahí para adelante solo vamos sumando la amplitud. 8 más 8 más 8 más 8 y ya está. Para sacar esto, pues aquí dice de 48 a 56 cuántas personas reciben entre esos salarios, ¿verdad? De 48 a 56, ¿qué sabes cuántas personas? Bueno, contamos 1, 2, 3, no hay 56, llega hasta 55, no se puede pasar, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y nada más. Entonces así es como se hace este tipo de distribución, ¿no? La verdad no es difícil. Hay libros, ¿verdad? Los libros a veces la forma de escribir las fórmulas, porque la fórmula la conoce todo el mundo, es un poco difícil, es un poco complicada de entender, ¿verdad? Por eso trato de hacer algunas fórmulas a mi propio lenguaje o a la forma de hacerlo más sencillo, ¿verdad? Y no solo utilizar la manera general, ¿verdad? De la fórmula general yo utilizo mis propias variables o propias letras, porque la amplitud en los libros creo que se escribe como A, ¿verdad? Entonces yo la pongo como I, o también se conoce como I, que es la más accesible. Bueno, entonces dicho esto, acuérdense que ahorita les voy a mostrar lo que ustedes van a realizar, que es esto, ¿verdad? Tienen que escribir, bueno, intervalos, punto medio, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia acumulada porcentual, ¿verdad? Omitiendo esto, ¿verdad? Con lápiz, etcétera. Se puede hacer a compu, sí, se puede hacer en Excel. Hasta aquí lo puse, o el programa de Excel, ¿verdad? Forma ascendente, el más pequeño al más grande, ¿verdad? Y pues los datos son los mismos de la semana pasada. La ventaja es, si ustedes hicieron la tarea de la semana pasada, los datos ordenados ya no tienen que volverlos a ordenar, porque con esos datos ordenados pueden hacer la nueva tabla. ¿Qué es lo que se hace? Solo agregarle las cosas que se piden, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema.
creo, no sé, quiero ver el número más pequeño, creo que es 150, creo, por lo que veo acá. Y el número más grande, que no, perdón, miento, creo que es 130 el más grande, el más pequeño, y el más grande es 200, creo yo. Ah, bueno, hay que ordenar esto porque está desordenado. Bueno, ¿cuántos datos son? 60. Entonces aquí la tabla va a quedar más pequeña. Bueno, cuando se hace una serie, una distribución de frecuencias simples, la tabla queda más grande. Bueno, pero al hacer esta va a quedar más pequeña. Bueno, por todo eso. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahí, ya lo tenemos. Recuérdense, esto no, no se entrega hoy, se entrega hasta la próxima semana, para el próximo jueves. Así lo trabajamos semanal, no diario. ¿Verdad? No es como en la escuela que todo lo querían para el siguiente día y como o incluso, bueno, en lo virtual se daba, escuché casos donde trabajé que dejaban la tarea en la noche, así, y más todas las tareas que les dejaban a los estudiantes. Entonces, no, pero aquí lo hacemos semanal, ¿verdad? Y nada más. Bueno, entonces vamos a descargar, a descartar todo esto, ¿verdad? Entonces con esto yo termino mi respectiva explicación. Todo esto está en PDF en Classroom, ya fue publicado, la imagen de la tarea también ya fue publicada, solo falta que se publique la grabación, que obviamente cuando terminemos se va a subir, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Hay días donde terminamos antes, hay días donde usamos más tiempo, ¿verdad? Depende del tema. Y pues el día de mañana, ¿verdad? Que nos toca contabilidad, vamos a entrar a uno de los temas más importantes de la contabilidad. Es como que uno de los centrales es el inventario, el libro de inventario, ¿verdad? Vamos a ver todas las claves o las técnicas para poder realizar un inventario de la manera más correcta, ¿verdad? Cómo se ordenan las cuentas, hay un truco, ¿verdad? Entonces, y lo que se tiene que hacer en inventario, ¿verdad? Eso es lo que vamos a trabajar el día de mañana, que tal vez ahí sí nos llevamos no 45 minutos, sino nos llevamos más tiempo, pero por eso puse de 3 a 5 porque yo sabía que probable estaba en ese rango, ¿entienden? 3 a 5, en ese rango de tiempo, el tiempo de la clase. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir la respectiva pantalla y